Confesiones de un gángster económico, el testimonio de John Perkins. John Perkins relata en su libro autobiográfico cómo trabajó como un gángster económico, desempeñando un papel crucial en la expansión del imperialismo económico de Estados Unidos en el mundo. Perkins define a los gángsteres económicos como consultores financieros que, bajo el pretexto de fomentar el desarrollo, endeudan a los países en vías de desarrollo para controlar sus recursos y decisiones políticas en favor de corporaciones multinacionales y del gobierno estadounidense. Perkins narra cómo fue reclutado en los años 70 por una consultora internacional llamada Chase de Maine, con sede en Boston. La empresa lo entrenó para convertirse en economista y analista financiero, asignándole tareas aparentemente inocuas pero con objetivos claros: diseñar estudios económicos que justificaran grandes préstamos internacionales para países en desarrollo. Estos proyectos generalmente estaban relacionados con infraestructura, como represas hidroeléctricas, carreteras y redes eléctricas. El autor describe cómo fue seducido por la promesa de éxito personal y profesional. Se le ofrecieron salarios elevados, prestigio y acceso a círculos de poder. Sin embargo, rápidamente entendió que su verdadera tarea era inflar las proyecciones de crecimiento económico para que estos países aceptaran préstamos enormes que no podrían pagar. El método principal de los gángsteres económicos consistía en lo que Perkins llama la trampa de la deuda. Esto se lograba mediante las siguientes tácticas. Promesas de desarrollo económico ***. Los economistas como Perkins presentaban proyecciones infladas de crecimiento, asegurando a los líderes de los países que grandes proyectos de infraestructura transformarían sus economías. Promesas de desarrollo económico ***. Los economistas como Perkins presentaban proyecciones infladas de crecimiento, asegurando a los líderes de los países que grandes proyectos de infraestructura transformarían sus economías. Promesas de desarrollo económico ***. Los economistas como Perkins presentaban proyecciones infladas de crecimiento, asegurando a los líderes de los países que grandes proyectos de infraestructura transformarían sus economías. Préstamos masivos. Estas proyecciones llevaban a instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, a otorgar enormes préstamos a los países en desarrollo. Dependencia económica. Los países endeudados quedaban atrapados en un ciclo de pagos de deuda que beneficiaba a corporaciones estadounidenses, ya que gran parte del dinero prestado debía usarse para contratar empresas norteamericanas. Control político. Cuando un país no podía pagar su deuda, el gobierno estadounidense lo utilizaba como herramienta de presión para obtener favores políticos, como el acceso a recursos naturales o el establecimiento de bases militares. Control político. Cuando un país no podía pagar su deuda, el gobierno estadounidense lo utilizaba como herramienta de presión para obtener favores políticos, como el acceso a recursos naturales o el establecimiento de bases militares. Control político. Cuando un país no podía pagar su deuda, el gobierno estadounidense lo utilizaba como herramienta de presión para obtener favores políticos, como el acceso a recursos naturales o el establecimiento de bases militares. Perkins detalla varias de sus misiones como gángster económico en América Latina, Asia y Medio Oriente. Un caso emblemático es el de Ecuador, donde convenció al gobierno de invertir en grandes proyectos petroleros financiados por préstamos internacionales. Aunque la infraestructura construida aumentó la extracción de petróleo, el país quedó profundamente endeudado. Como resultado, gran parte de sus ingresos petroleros tuvo que destinarse al pago de intereses, dejando a su población en peores condiciones. Otro ejemplo destacado es el de Indonesia, donde Perkins y su equipo inflaron las proyecciones económicas para justificar inversiones masivas. A pesar de los megaproyectos, gran parte de la población no vio mejoras en su calidad de vida, mientras que las élites locales y las corporaciones extranjeras se beneficiaron enormemente. Perkins explica que, cuando los gángsteres económicos no lograban sus objetivos, entraban en acción los chacales, agentes encubiertos que utilizaban métodos más extremos, como el soborno,
la extorsión o incluso el asesinato de líderes que no se alineaban con los intereses estadounidenses. El autor menciona casos como el de Jaime Roldós Aguilera, presidente de Ecuador, y Omar Torrijos, líder de Panamá, ambos muertos en accidentes sospechosos. Según Perkins, estos líderes desafiaron las imposiciones de las corporaciones y se negaron a sacrificar los intereses de su pueblo. Su eliminación envió un mensaje claro a otros gobernantes: resistirse tenía consecuencias fatales. Perkins destaca cómo las grandes corporaciones estadounidenses, como Bechtel, Halliburton y otras, se beneficiaban directamente de los contratos generados por estos préstamos. Mientras tanto, el gobierno estadounidense actuaba como cómplice, proporcionando respaldo político y militar para garantizar que los países endeudados cumplieran con sus obligaciones. El autor también critica la hipocresía de las instituciones financieras internacionales que se presentaban como promotoras del desarrollo, cuando en realidad perpetuaban la pobreza y la desigualdad en los países a los que supuestamente ayudaban. A lo largo del libro, Perkins describe los conflictos morales que enfrentó durante su carrera. Aunque disfrutaba de los beneficios materiales de su trabajo, era consciente de que sus acciones contribuían al sufrimiento de millones de personas. Finalmente, decidió abandonar su puesto y escribir este libro como una forma de redención personal y de advertencia al mundo. El autor relata las dificultades que enfrentó para publicar su historia. Afirma que recibió amenazas y ofertas de soborno para que permaneciera en silencio. Sin embargo, su deseo de exponer la verdad lo llevó a perseverar, convencido de que el público necesitaba conocer cómo operan los gánsteres económicos. En las últimas secciones del libro, Perkins reflexiona sobre las consecuencias del sistema que ayudó a construir. Advierte que la acumulación de deuda y la explotación de recursos naturales no solo afectan a los países en desarrollo, sino que también ponen en peligro la estabilidad global. El autor hace un llamado a los lectores para que cuestionen las políticas de sus gobiernos y las prácticas de las corporaciones. Propone una nueva visión basada en la sostenibilidad, la justicia social y el respeto por las culturas y recursos de los países en desarrollo. Confesiones de un gánster económico es una denuncia impactante del sistema de imperialismo económico que ha dominado la política internacional en las últimas décadas. A través de su testimonio personal, John Perkins ofrece una mirada reveladora a las prácticas corruptas que perpetúan la desigualdad y el sufrimiento en todo el mundo. El libro es, además, un llamado urgente a la acción, instando a los ciudadanos, líderes y empresas a adoptar un modelo más ético y sostenible que promueva el bienestar global en lugar de la explotación y el beneficio individual.